presentamos Notas de Elena para la escuela sabática. Sábado de tarde, 12 de octubre. La historia de fondo, el prólogo. Al hablar de su preexistencia, Cristo transporta la mente al pasado de las edades sin fin. Nos ofrece la certeza de que nunca hubo un tiempo cuando Él no estuviera en compañerismo eterno con Dios. Aquel cuya voz escuchaban los judíos entonces había estado con Dios como alguien que siempre lo hubiera acompañado. Las palabras de Cristo fueron habladas con dignidad tranquila y con una seguridad y poder que trajeron convicción a los corazones de los escribas y fariseos. Les impactó el poder del mensaje enviado por el cielo. Dios estaba tocando a la puerta de sus corazones, suplicándoles que le permitieran entrar. Era igual a Dios, infinito y omnipotente. Él es el Hijo eterno que posee vida eterna. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan 5:12. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Cristo miraba hacia adelante, a su segunda venida. Exaltad a Jesús, página 11. En Él, Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. No es la vida física la que se menciona aquí, sino la inmortalidad, la vida que es propiedad exclusiva de Dios. El Verbo que era con Dios y que era Dios tenía esa vida. La vida física es algo que cada individuo recibe. No es eterna o inmortal, porque Dios, el dador de la vida, la toma nuevamente. El hombre no tiene control sobre su vida, pero la vida de Cristo no provenía de otro ser. Nadie le puede quitar esa vida. De mí mismo la pongo, dijo. En Él estaba la vida original, propia, no derivada de otra. Esta vida no es inherente al hombre, puede poseerla solo mediante Cristo. Mientras llevaba la naturaleza humana, Cristo dependía del Omnipotente para su vida. En su humanidad se aferraba de la divinidad de Dios, y cada miembro de la familia humana tiene el privilegio de hacer lo mismo. Maranata, el Señor viene, página 311. La cruz del Calvario, presentada una y otra vez, desplegada en cada discurso, probará ser el bálsamo sanador de vida, revelará la belleza y excelencia de la virtud. Los que siembran duda acerca de la autenticidad de las Escrituras y cuestionan la autoridad de la revelación no serán influenciados. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. La palabra eterna se convirtió en carne y habitó entre nosotros. Este tema apagará la sed de la duda, y no obstante, triste es decirlo, Jesús ha sido eliminado de muchos discursos predicados por ministros adventistas. ¿Por qué? Porque esos ministros no han tenido a Jesús morando en sus corazones por la fe, no han estado vestidos con la justicia de Cristo. La voz, su educación y uso correcto, página 348. Domingo 13 de octubre. En el principio, el Logos divino. Aunque la palabra de Dios se refiere a la humanidad de Cristo mientras estuvo en la tierra, también habla decididamente acerca de su preexistencia. La palabra Verbo existía como un ser divino, como el mismo eterno Hijo de Dios, en unión con su Padre y siendo uno con Él. Desde la eternidad se constituyó en el mediador del pacto, la persona en quien serían benditas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si tan solo lo aceptaban. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Desde antes que fueran creados los hombres o los ángeles,
El Verbo, palabra, era con Dios y era Dios. Desde el principio Dios y Cristo sabían acerca de la apostasía de Satanás y de la caída de Adán que se produciría como resultado del engañoso poder del apóstata. El plan de salvación se concibió con el fin de redimir a la raza caída y darle una nueva oportunidad. Cristo fue destinado como un mediador de la creación de Dios, establecido desde los tiempos eternos para ser nuestro sustituto y nuestra garantía. Desde antes que el mundo fuera creado, se decidió que la divinidad de Cristo debía ser velada con la humanidad. Cristo dijo: «Me has preparado un cuerpo», pero no vino en forma humana sino hasta que el tiempo se hubo cumplido. Entonces vino a nuestro mundo como un bebé en Belén. Exaltad a Jesús, página 74. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta, y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo. Era el comandante de las inteligencias celestiales, y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no es robar a Dios. Se cita a Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 27. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo fue uno con el Padre antes de que se estableciera el fundamento del mundo. Esta es la luz que brilla en un lugar oscuro, haciéndolo resplandecer con gloria divina y original. Esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas que de otra manera serían inexplicables, al paso que está encerrada como algo sagrado en luz, inaccesible e incomprensible. Mensajes Selectos, tomo 1, página 291. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 92. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra, de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4:16. Aquí, la preexistencia de Cristo y el propósito de su manifestación a nuestro mundo se presentan como rayos vivientes de luz procedentes del trono eterno. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas capítulo 5 versículos 1 y 2. Mensajes Selectos, tomo 1, página 291 y 292. Lunes 14 de octubre. La palabra hecha carne. Cristo voluntariamente tomó la naturaleza humana. Fue un acto suyo y por su propio consentimiento. Revistió su divinidad con humanidad. Él había sido siempre como Dios, pero no apareció como Dios. Veló las manifestaciones de la deidad que habían producido el homenaje y originado la admiración del universo de Dios. Fue Dios mientras estuvo en la tierra, pero se despojó de la forma de Dios y en su lugar tomó la forma y la figura de un hombre. Anduvo en la tierra como un hombre. Por causa de nosotros se hizo pobre, para que por su pobreza pudiéramos ser enriquecidos. Puso a un lado su gloria y su majestad. Era Dios, pero por un tiempo se despojó de las glorias de la forma de Dios. Aunque anduvo como pobre entre los hombres, repartiendo sus bendiciones por donde quiera que iba, a su orden legiones de ángeles habrían rodeado a su Redentor y le hubieran rendido homenaje. Pero anduvo por la tierra sin ser reconocido, sin ser confesado por sus criaturas, salvo pocas excepciones. Comentarios de Elena G. de White, en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1101. El apóstol Juan exaltó a Cristo delante de sus hermanos como aquel por quien Dios había creado todas las cosas, y por quien había labrado su redención. Declaró que la mano que sostiene los mundos en el espacio y mantiene en su ordenada distribución e infatigable actividad todas las cosas en el universo
es la que fue clavada por ellos en la cruz. El Hijo de Dios se humilló para levantar al caído. Por ello dejó los mundos celestiales que no han conocido el pecado, los 99 que le amaban, y vino a esta tierra para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. Fue hecho en todas las cosas semejante a sus hermanos. Se revistió de carne humana, igualándose a nosotros. Él sabía lo que significaba tener hambre, sed y cansancio. Fue sustentado por el alimento y refrigerado por el sueño. Fue un extranjero y advenedizo sobre la tierra, en el mundo, pero no del mundo, tentado y probado como lo son los hombres de la actualidad. Vivió, sin embargo, una vida libre del pecado, lleno de ternura, compasión, simpatía, siempre considerado con los demás, representó el carácter de Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14, Los Hechos de los Apóstoles, páginas 376 y 377. Cristo, el resplandor de la gloria del Padre, vino al mundo como su luz, vino a representar a Dios ante los hombres, y de él está escrito que fue ungido de Espíritu Santo y de potencia, y anduvo haciendo bienes. Hechos 10:38. En la sinagoga de Nazaret dijo: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 342 y 343. Martes 15 de octubre. Oír o no oír la palabra. Otra vez pues Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Cuando pronunció estas palabras, Jesús estaba en el atrio del templo, especialmente relacionado con los ejercicios de la fiesta de las cabañas. En el centro de este patio se levantaban dos majestuosas columnas que soportaban portalámparas de gran tamaño. Después del sacrificio de la tarde, se encendían todas las lámparas que arrojaban su luz sobre Jerusalén. Esta ceremonia estaba destinada a conmemorar la columna de luz que guiaba a Israel en el desierto, y también a señalar la venida del Mesías. Por la noche, cuando las lámparas estaban encendidas, el atrio era teatro de gran regocijo. Los hombres canosos, los sacerdotes del templo y los dirigentes del pueblo se unían en danzas festivas al sonido de la música instrumental y el canto de los levitas. Por la iluminación de Jerusalén, el pueblo expresaba su esperanza en la venida del Mesías para derramar su luz sobre Israel. Pero para Jesús, la escena tenía un significado más amplio. Como las lámparas radiantes del templo alumbraban cuando las rodeaba, así Cristo, la fuente de luz espiritual, ilumina las tinieblas del mundo. Sin embargo, el símbolo era imperfecto. Aquella gran luz que su propia mano había puesto en los cielos era una representación más verdadera de la gloria de su misión. El deseado de todas las gentes, página 428. Sin la gracia de Cristo, el pecador está en una condición desvalida. No puede hacer nada por sí, pero mediante la gracia divina se imparte al hombre poder sobrenatural que obra en la mente, el corazón y el carácter. Mediante la comunicación de la gracia de Cristo, el pecado es discernido en su aborrecible naturaleza y finalmente expulsado del templo del alma. Mediante la gracia, somos puestos en comunicación con Cristo para ser asociados con Él en la obra de la salvación. La fe es la condición por la cual Dios ha visto conveniente prometer perdón a los pecadores. No es que haya virtud alguna en la fe que haga merecer la salvación,
sino porque la fe puede aferrarse a los méritos de Cristo, quien es el remedio para el pecado. La fe puede presentar la perfecta obediencia de Cristo en lugar de la transgresión y la apostasía del pecador. Cuando el pecador cree que Cristo es su Salvador personal, entonces, de acuerdo con la promesa infalible de Jesús, Dios le perdona su pecado y lo justifica gratuitamente. El alma arrepentida comprende que su justificación viene de Cristo, que, como su sustituto y garantía, ha muerto por ella, y es su expiación y justificación. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 429 y 430. Miércoles 16 de octubre. Temas que reaparecen. Creer, no creer. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? Usted depende de Cristo para todo lo que recibe, tanto como la persona más débil, más pobre y más humilde. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? Una creencia meramente especulativa no sirve de nada. ¿Cree usted en el Hijo de Dios como su Salvador personal? Si lo hace de todo corazón, entonces Dios mora en el alma y el alma en Dios. Usted representa a Jesús. Los que ocupan posiciones de confianza están siendo probados para demostrar si son hombres sabios en posiciones de confianza, para revelar si Cristo está obrando en ellos y mediante ellos, de tal manera que Él pueda representar su carácter y expresarse en sus palabras y acciones frente a sus seguidores, por quienes Él mismo dio su preciosa vida. Exaltad a Jesús, página 142. El pueblo de Dios no perece actualmente por falta de conocimiento. No serán condenados por no conocer el camino, la verdad y la vida. La verdad que no ha llegado a su comprensión, la luz que no ha brillado en el alma, sino que ha sido descuidada y rechazada, los condenará. Los que jamás han tenido la luz que rechazar no se hallan bajo condenación. ¿Qué más se podía hacer por la viña del Señor que no haya sido hecho? La luz, una preciosa luz, ilumina al pueblo de Dios, pero no los salvará, a menos que permitan que ésta los salve. Vivan plenamente de acuerdo con ella y la transmitan a otros que se encuentran en tinieblas. Dios pide que su pueblo obre. Lo que se necesita es una obra individual de confesión y abandono del pecado y de regreso a Dios. Nadie puede hacer esta obra por los demás. El conocimiento de la religión ha aumentado y proporcionalmente han aumentado las obligaciones. Una gran luz ha estado resplandeciendo sobre la Iglesia y los condena porque no quieren andar de acuerdo con ella. Si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero han visto la luz y han oído mucho de la verdad, y sin embargo no son sabios ni santos. Muchos, por años, no han progresado nada en conocimiento y verdadera santidad. Son enanos espirituales. En lugar de avanzar hacia la perfección, están retrocediendo hacia las tinieblas y la esclavitud de Egipto. Sus mentes no están entrenadas para practicar la piedad y la verdadera santidad. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 112 y 113. Es nuestro privilegio estar con la luz del cielo sobre nosotros. Así fue como Enoc caminó con Dios. No era más fácil para Enoc vivir una vida justa de lo que lo es para nosotros en nuestros días. El mundo de su tiempo no era más favorable para el crecimiento en gracia y santidad de lo que lo es ahora. Mediante la oración y la comunión con Dios, Enoc pudo escapar de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Estamos viviendo en los peligros de los últimos días y debemos recibir nuestra fuerza de la misma fuente. Debemos caminar con Dios. Se nos pide una separación del mundo porque no podemos quedar libres de su contaminación a menos que sigamos el ejemplo del fiel Enoc. En los lugares celestiales, página 72. Jueves 17 de octubre. Temas que reaparecen. Gloria. En Juan 17, Cristo no está orando por la manifestación de la gloria de la naturaleza humana,
pues esa naturaleza nunca existió en la preexistencia de Cristo. Está orando a su Padre por una gloria que poseía en su unidad con Dios. Su oración es la de un mediador. El favor que suplica es la manifestación de aquella gloria divina que él poseía cuando era uno con Dios. Que el velo sea quitado. Dice, y brille mi gloria, la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Padre, dice, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y entonces el Padre declara, adórenle todos los ángeles de Dios. La hueste celestial se postra delante de él y eleva su canto de triunfo y gozo. La gloria rodea al Rey del cielo y fue contemplado por todos los seres celestiales. No hay palabras que puedan describir la escena que tuvo lugar cuando el Hijo de Dios fue públicamente restablecido al lugar de honor y gloria que dejó voluntariamente cuando se hizo hombre. Y hoy día Cristo, glorificado y sin embargo aún nuestro hermano, es nuestro abogado en los atrios celestiales. Comentarios de Elena G. de White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1120. Oh, qué ansias tenía Cristo de salvar a los perdidos. El cuerpo crucificado en la cruz no claudicó de su divinidad, de su poder de salvar por medio del sacrificio humano a todos los que aceptaran su justicia. Al morir en la cruz, transfirió la culpa de la persona, del transgresor, a la del divino sustituto, si aquel ejercía fe en él como su redentor personal. Los pecados de un mundo culpable que en figura se presentan de color carmesí fueron imputados al divino representante. La divinidad hacía su obra mientras la humanidad sufría el odio y la represalia de un pueblo que odiaba a Dios porque Cristo se había presentado como Hijo del Altísimo. En la oración del pobre ladrón, en la cruz, se escuchaba una nota diferente de la que estaba resonando por todas partes. Era una nota de fe que llegó hasta Cristo. La fe del condenado era dulce música para los oídos de Jesús. Escuchó la alegre nota de la redención y la salvación en medio de su agonía. Dios fue glorificado en su Hijo y por medio de él. Cada día con Dios, página 234. Cristo había concluido la obra que se le había confiado. Había glorificado a Dios en la tierra. Había manifestado el nombre del Padre. Había reunido a aquellos que habían de continuar su obra entre los hombres. Y dijo, yo soy glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas éstos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a aquellos que me has dado, para que ellos sean uno, así como nosotros lo somos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Así, con el lenguaje de quien tenía autoridad divina, Cristo entregó a su electa iglesia en los brazos del Padre. Como consagrado sumo sacerdote, intercedió por los suyos. Como fiel pastor, reunió a su rebaño bajo la sombra del Todopoderoso, en el fuerte y seguro refugio. A él le aguardaba la última batalla con Satanás, y salió para hacerle frente. El deseado de todas las gentes, página 635. Viernes 18 de octubre. Para estudiar y meditar. El discurso maestro de Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo, páginas 35 al 40. Mensajes selectos. Los indulgentes menospreciarán a los fieles. Tomo 3, páginas 454 a 457. Notas Elena para la escuela sabática, escrito por la pluma inspirada de Elena G. de White. Escúchanos.